Hola, hola, un saludo. Bueno, ¿dónde estoy? Porque normalmente los vídeos de este sitio no se empiezan desde aquí. Estoy en Chichen Itzá, estoy aquí en Cancún, en la península de Yucatán, y estoy entrando por lo que es la puerta principal, que es un poquito caótico, y me dirijo, bueno, pues hacia las famosas ruinas, ¿no? Una cosita a tener en cuenta, con el precio de la entrada no te incluye poder grabar con la cámara, así que tengo que comprar un pase aparte. El pase son 50 pesos, que esos son 2,5 €, pero solo te aceptan pesos si no te aceptan tarjeta de crédito. Así que, como solo lleva dólares, he tenido que cogerme a una... hasta luego. He tenido que cogerme a una pareja que había por aquí de mexicanos y le he dado un par de dólares más, 5 dólares, y me han dado 50 pesos. En fin, al final lo he conseguido. Pues nada, voy caminando, voy a ver si encuentro las famosas pirámides y bueno, un poquito de logística. Entonces, aquí lo más normal es venir de Cancún, estás en Cancún y te coges una excursión o lo que sea. Y yo la verdad es que creo que venir conduciendo, si te alquilas un coche, tampoco es que sea muy difícil, porque parece que había autopistas, había buenas carreteras, así que eso sería una opción. Y bueno, y llegas en unas 2 horitas, 2 horitas y cuarto, pues ya llegas aquí. Entonces, nada, parece que hay un montón de tiendecitas por aquí y me voy acercando. Arriba la escalita. Arriba la escalita, muy Y bien. próximo fans. Gracias. Seguidor. ¿Vale? Perfecto, gracias. La escalita la bella. La salita la bella. Bueno, no sé qué me ha dicho este hombre. Y nada, pues justo entro, pasas por un montón de tiendecitas que hay por ahí y ya empiezo a ver algo bastante impresionante, pero impresionante delante mío. Wow. Voy a enseñároslo porque la verdad es que... ¡wow! Hostia, qué guapo. Ahora lo enseño. Venga. Pues nada, aquí hay vendedores ambulantes para parar un tren. Esto no da una sensación de tranquilidad, me recuerda un poquito a las pirámides de Egipto. Y aquí ya se abre lo que es el descampado, no sé si lo vais viendo. Y lo que se ve aquí delante es simplemente espectacular. ¡Wow! Ojo lo que hay aquí. Lo estáis viendo, es... ¡wow! ¡Oh, qué guapo! Frente a la pirámide, cuando uno bate la mano, en lugar de un ¡wow! normal. ¡Hola! Pues aquí está la pirámide maya de Chichén Itzá, del Imperio Maya, que conquistamos los españoles. Aquí está Maya, según me explicaba el guía, significa algo así como no más, porque según dicen que aquí veníamos a buscar oro y ellos nos decían no más, no hay más oro. Ya ves tú, si te pasas a mirar los números, resulta que el oro que sacamos los españoles en los 300 años que estuvimos aquí es lo que sacan ellos en un año. Así que bueno, tampoco es que sacáramos tanto, pero bueno, la leyenda negra, como le llaman, ¿eh? Pero bueno, muy espectacular, muchísimo más pequeño que las de Egipto, en las cuales estuve ahora unas semanitas, si lo veis en el canal, pero da una sensación de, no sé, de soledad aquí en medio de la selva, porque claro, la ves aquí en medio de la nada con el cielo azul detrás y los árboles, que da un efecto, diría que da un efecto fantasmagórico, es muy interesante mirarlo. Además tiene la famosa escalera con la inclinación para que así no la puedas bajar hacia adelante, sino que te hay que bajar de espaldas y no puedas dar la espalda ahí. Y bueno, y aquí la cantidad de gente que le rebanaría el cuello para que lloviera, o vete a saber lo que... a qué sería el sacrificio en cada caso, ¿no? Y alrededor se ve, no sé si lo vais viendo, como más ruinas, que ahora miraré a ver qué son y todo eso, porque bueno, acabo de entrar, o sea, no tengo ni idea de dónde estoy ni de qué hay, pero se ven como más ruinas y muy bien arreglado todo esto, ¿no? El hecho de que tengas esta especie de descampado sin selva y tal, muy bonito. Pues nada, ahora os seguiré enseñando más cosas aquí desde Chichén Itzá, en la península. Es una auténtica espectacularidad verlo, ¿eh? O sea, es espectacular. Además, por lo que tengo entendido, tiene un montón de
de connotaciones matemáticas en cuanto a la orientación, las proporciones, basado en el sistema numérico maya. Recordemos que los mayas no utilizaban el sistema decimal, usaban el sistema vigesimal, ¿no? Basado en el 20 en lugar de en el 10. De hecho, el guía nos ha hecho una demostración de cómo funciona su sistema matemático y cuidadito, que para hacer cálculos realmente funcionaba francamente bien, así para hacer integrales y ese tipo de cosas no sé cómo funcionaría si se hubiera mantenido hasta nuestros días, pero para lo que es el cálculo numérico realmente era muy efectivo, ¿eh? Pero bueno, es muy chulo, o sea, fíjate, pasa un águila por ahí arriba, la imagen no puede ser más espectacular. Y ahora voy a esta otra escalera de aquí, donde parece que están las famosas cabezas de serpiente, que es de donde... Espera, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que supongo que es de donde les cortarían el cuello y los tirarían para abajo, o lo que sea que hicieran aquí. Y ahí están las famosas cabezas de serpiente. Me voy a acercar para ver si se puede ver un poquito mejor, pero wow, eso, muy chulo. Voy para allá. Parece que alrededor es una especie de explicación de lo que es cada cosa. Y aquí están las cabezas de serpiente. Aquí está, casi 1000 años de historia, casi, ¿no? Porque esto sería de la época moderna. Pero aún así, el detalle de cómo se ha mantenido esto tantos miles de años aquí para poder venir y disfrutarlo. Pues aquí estoy en el templo de los guerreros, que se queda delante de la pirámide está aquí y este está aquí, y está muy interesante ver cómo todavía se mantienen los relieves, incluso abajo, uno de los colores originales, teniendo en cuenta que esto tiene 1100 años, ¿no? Eso sería en el año 900 o así, y todavía se mantiene. Y bueno, parece que era para sacrificios, así. Esta gente tenía unos hobbies bastante curiosos, pero sí, muy bien preservado, que todavía con los relieves originales, y continúa todavía por aquí, y se puede ver más y más columnas, que miedo me da para lo que deberían de ser, porque las columnas tienen a personas maniatadas y cosas así. Los relieves son bastante creepy, por decirlo de alguna manera. Y por lo que veo en las descripciones que pone por aquí, pasan un poquito de puntillas sobre el propósito de todo esto, ¿no? O sea, hablan de supuestos sacrificios y tal, guerreros poderosos y tal. Y claro, hay que entender que cuando los españoles llegaron aquí, el choque cultural que esto fue para ellos fue tremendo, ¿no? En el sentido de que, claro, veníamos de la cultura cristiana desarrollada de aquella manera, estamos hablando del bajo medievo, ¿no? Y todavía pues teníamos hogueras y cosas de esas, ¿no? Bueno, sobre todo eso lo tenían los protestantes, no tanto nosotros. Y claro, llegas aquí, te encuentras esta cultura basada en el sacrificio humano y todo ese tipo de cosas, y el choque cultural debió de ser realmente brutal, ¿no? Es una pena que bueno, que ya sabemos cómo el mundo funciona, y como cierta parte de la sociedad española funciona, la izquierda, que odia su historia, pero realmente de aquí se sacarían buenas películas, ¿eh? Realmente lo que tuvo que pasar esta gente, lo que vio esta gente, fue increíble, sobre todo porque para leer la historia un poquito de Chichén Itzá y cómo se tomó esta parte y todo eso, ¿no? Los españoles, bueno, lo intentaron tomar, no tenían suficientes fuerzas, tuvieron que salir un poquito por patas, y luego volvieron con alianzas de otras tribus para tomar esto. Así que entre ellos, cuidadito, tampoco es que se llevaran muy bien que se diga, ¿eh? Pero bueno, interesante pensar en aquellos años, pensar en, bueno, los nombres que hay por aquí, está Mérida y ese tipo de ciudades, o sea, que los conquistadores eran extremeños, por eso pusieron los nombres de sus ciudades a toda esta zona. Pues imaginemos esa gente en el año 1521, me han dicho que se lleva aquí. En aquellos años se había tomado Granada hacía poco menos de 30 años. Entonces estamos hablando que tenías a gente con edad todavía militar que habían luchado contra los musulmanes. O sea, era gente entrenadísima, que se habían pasado generaciones y generaciones luchando una especie de guerra de guerrillas para avanzar la frontera hacia el sur contra el invasor musulmán, que llegaron aquí con un bagaje militar y un entrenamiento de batalla en territorio de guerrillas tremendo.
O sea, no es como dice, no, sí, es que traían caballos, es que traía cierto tipo de perros, que traía cierto tipo de armas, que también, pero estamos hablando de que la diferencia armamentística entre un soldado maya y un soldado español no es como que se venían los españoles con un F-15, ¿vale? Que vamos, que le pegaba un flechazo y te lo cargabas, no nos vamos a engañar, y un arcabuz te tiraba un tiro, ya está, poca cosa más. Y sin embargo el dominio militar fue brutal. Yo creo que es por eso, por el entrenamiento que traían de la península ibérica de la lucha contra el invasor musulmán. Interesantes años, debían de ser años muy interesantes que por desgracia, pues entre la leyenda negra y entre la izquierda española, pues se ha ocultado, se ha defenestrado, se ha insultado, pero tuvieron que ser tiempos muy interesantes para esta gente. Interesante. Vienen descripciones de las diferentes cositas que se va viendo, la plataforma de Venus, donde parece que hacían teatros y cosas por el estilo. Y bueno, hay más monumentitos de lo que me esperaba, ¿eh? Yo pensaba que estaría la cosa esta y ya nada más, pero no. Parece que bastantes cositas alrededor y tal. Y bueno, voy a ver si encuentro... ¿Dónde está esto? El cenote sagrado, a ver dónde está. Caballero, ¿el cenote dónde está? Aquí, gracias. Bueno, pues parece que está el cenote por aquí. Me voy a acercar. O sea, que parece que esto, cada una de las escaleras de la cosa esta, mira hacia un punto interesante. Porque allí está el cenote, allí está lo de las columnas, y creo que allí atrás hay no sé qué observatorio que pone. Pero bueno, voy a acercarme para allá. Se ha nublado un poquito, con lo cual se agradece porque, madre mía, el calor que llega a hacer. Pero bueno, voy a seguir caminando. Y antes he comprado un par de cosillas a uno de ellos y son ridículamente educados. O sea, son muy educados, cosa que me ha sorprendido. No se dejan regatear mucho, ya os lo digo, no le hace mucha gracia, con lo cual... Gracias. Saca la pasta, tío. Hasta luego. Se nota que soy español, me reconocen a la legua. Pero bueno, lo que os comentaba, parece que lo que es el regateo no se acaba de llevar mucho aquí. Cuando he intentado regatear no les acaba de hacer mucha gracia, con lo cual no sé si es que... Lo he escuchado. Siempre me olvido que ahora estoy en un país donde me entienden. Como siempre estoy en países donde no se me entiende, esta vez que está en México y que hablan español. Entonces me ha dicho el hombre, él me ha escuchado decir la palabra regatear a la cámara y dice, no, aquí no se viene a regatear, aquí se viene a comprar. En fin, muy diferente de cuando estaba por Marruecos o por Egipto hace poquito. Pero bueno, nada, eso quiere decir que el precio es el que es y si no te gusta, pues mala suerte. Y es bastante carito, ya lo digo yo, que no hay muchas gangas por aquí. Pero bueno. También hay ganga, aquí hay ganga. Sí, ahí también, gracias. España. Venga. España va bien. España va bien. Bien, pero bien mal. Esa es, ¿qué razón tiene? Cuidadito, mira, lo voy a enseñar. O sea, parece que el agua te queda por ahí abajo, ¿no? Pues supongo que lo habéis podido leer y si no, lo digo, parece que había sacrificios de diversa índole, ¿eh? Lo pone de esa manera. Y con diversa índole pone incluidos sacrificios humanos. Así que parece que aquí se llevaba bastante eso de rebanar cuellos, ¿eh? Madre mía. Y bueno, fijaros la estructura que tiene esto hecho al ladito. Esto, o sea, yo te digo que si aquí por lo que estoy viendo, hostia, no sé si se puede ver, hay una especie de lagarto ahí aterrador, no sé si se puede ver ahí moviéndose. Qué miedo. Y no sé qué tipo de sacrificio harían aquí, si cortar el cuello, cortar la cabeza o qué, pero como te tiren aquí abajo al cenote yo creo que no, que de aquí no sale, O sea, lo voy a ver si lo puedo ver un poquito más de cerca.
Wow. Ojito, qué miedo que da eso, el agua oscura. Y lo que digo, aquí las paredes no tienen donde agarrarse, ¿eh? O sea, aquí como te tiren aquí, olvídate. Y aquí pues es interesante, como siempre, se ven los mercaderes, ¿no? Como decía Jesucristo, al lado de todo monumento siempre hay mercaderes que venden. Y bueno, este no iba a hacer menos. Hola, ¿qué tal? Venden cosas bonitas, ¿eh? Realmente venden figuritas bastante apañadas, bastante coloridas. Así que bueno, luego preguntaré a ver por cuánto vale. Lo que no sé es si aquí se puede regatear o no en este país. A ver si voy a regatear y me van a mandar a la verga, como dirían por aquí. Pero bueno, voy caminando al ladito del monumento este de los guerreros, que empezaba por allí atrás, y aquí queda toda esta construcción de columnas, que claro, lo que echo de menos es algún tipo de esquema que te ponga cómo esto debía de ser cuando estaba completo. Porque claro, no lo sé si esto eran columnas de algo de un techo, o si solo eran columnas, o no sé. Pero bueno, me voy alejando de lo que es la pirámide, que me queda justo detrás, y aquí pone que continúa el tour, y bueno, hay muchísimas más ruinas. Cuidado, ahora os lo voy a enseñar. Fijaros por aquí, hacia adelante. O sea, hay muchísimo más terreno por cubrir. De hecho, hasta que me recoja el autobús me han dado un par de horas, con lo cual supongo que esto es más grande de lo que te imaginas. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí está, ¿qué hay por aquí? La Plaza de las 1000 Columnas. Pues bueno, voy a ver qué tal está esto. Por lo que me comentaba, lo grabo por aquí para que se vea eso de fondo. Por lo que me comentaba el guía, hay un número limitado de personas que cada día pueden visitar. Un momentito, voy a enseñar una cosa. Fijaros aquí. Esto es como se distribuye lo que es la zona de Chichén Itzá, que ahora he entrado de la pirámide, que estaría aquí, y he entrado a esta parte de aquí, que está rodeada por las columnas, ¿no? Y entonces aquí te queda no sé qué historia que se llama el osario, después observatorio y tal. ¡Wow! Aquí la verdad es que hay mucho para ver, y aquí hay como un cenote, que ahí también deberían de tirar gente. Pero bueno, vamos a ver si lo encuentro. Voy a pasear por aquí. Muy bonita lo que es la vegetación, y voy a decir una cosa, me recuerda en cierta manera cuidado, a ver qué os parece, a Angkor Wat en Camboya. Para los que habéis estado en Angkor Wat, no solo por la temperatura, porque esto es agobiante, hay una humedad tremenda y hace muchísimo calor, pero también por el tipo de vegetación. Claro, lo que es Camboya, lo que es esto son los trópicos en cierta manera. Entonces, un poquito la vegetación y todo te da te resulta familiar, ¿no? Cuando te vas paseando por aquí, como la vegetación intenta tomar lo que son las ruinas, intenta tomar lo que son las escaleras, como intenta recuperar lo que es suyo, pues el tipo de crecimiento de los árboles me recuerda a eso, cuando estuve en Camboya, en Angkor Wat, muy similar. Pues lo que comentaba, el número de visitas que pueden entrar aquí es limitado, ¿vale? Creo que habéis dicho que entraba unos 3000 al día o una cosa así, que parece mucho, ¿no?, cuando escuchas el número, pero en realidad no es tanto. O sea, y esto no da sensación de agobio para nada. Así que ves gente que se va moviendo y tal, pero fijaros que voy a hacer una panorámica, no es que agobie mucho, o sea, está bastante tranquilito. De hecho, yo voy caminando solo y nadie te molesta, no tengo que esperar colas ni aglomeraciones de ningún tipo. Así que bueno, la experiencia está chula. Angkor Wat
también es así. Lo que pasa es que los templos, como son más grandes y puedes entrar dentro, pues te agobias un poquito más. Aquí en realidad no puedes entrar dentro de ninguno. No sé si ves la valla que hay aquí. Entonces no puedes llegar a entrar a lo que es el templo por cuestiones de preservación. Entonces, claro, te da una sensación más de tranquilidad, de pasearte alrededor, de no aglomerarte y todo eso. Bueno, estoy, ¿vale? Ahí detrás queda la pirámide y aquí pues ya entro a lo que es el estadio este famoso gran juego de la pelota. A ver qué pone aquí. Bueno, Ball Game, según se puede leer ahí, esto te cortaba la cabeza, ¿eh? Y debían de jugar con la cabeza del rival. Ojito, lo voy a enseñar, que es espectacular. Fijaros qué guapo. Lo que pasa es que, bueno, allí debía de estar, se ve el aro ese famoso, no sé si lo podéis ver ahí, que no tenían que colar la cabeza del desdichado o lo que fuera, y aquí otro, cual no sé, supongo que sea esto como lo de Harry Potter, pero lo que estoy yo pensando, ¿y dónde estaba el público? O sea, aquí donde no hay grada, el concepto de grada, ¿no? Como el anfiteatro romano, el Coliseo y todo aquello, no lo veo. Que se pondría una fila de gente ahí, como te empuje uno te vas para abajo. Pero es algo tan feo. No lo sé. Lo vimos que esto no era un espectáculo, sino que era algo más ritual o lo que fuera, pero no sé, desde el punto de vista de cultura occidental sí que ves que hay alguna cosilla que falta. Pero bueno, muy espectacular. Y nada, vamos a ver dónde metían la pelota. Que se tenía que meter, supongo que por ahí, por la canasta esa de ahí arriba, ¿no? Vamos a ver, gran juego de la pelota. Una regla bastante interesante, os decirlo de alguna manera. Joder, macho. Y bueno, aquí se va viendo el relieve. ¿Soy yo o esto está desordenado? Es que a veces he leído que cuando se reconstruían todo este tipo de monumentos, pues básicamente había nada, un montón de piedras rotas al lado y ellos pues las tenían que montar como buenamente podían. Y no sé si ni siquiera si se puede leer el maya. Por lo que me decía el chofer, sí que se puede leer, o sea que cuando llegamos nosotros debíamos de hacer algún tipo de gramática para que se conservara lo que fuera, pero no sé, lo veo muy desordenado, o sea, no sé si veis los grabados ahí. Y es por lo que había leído, que en algunos casos, antes de que se conociera la escritura, que se encontraba el equivalente de la piedra de Rosetta o lo que fuera, pues ellos, los arqueólogos, lo ordenaban como buenamente podían. Pero aquí sí que se puede ver, ¿ves? Ver los pies del guerrero, va subiendo para arriba y llegas a ver las plumas detrás, y aquí sí que se puede ver un poquito más los motivos. Y bueno, aquí se llega hasta el final. Y desde el otro punto de vista, pues esto es lo que se ve delante. Bueno, pues creo que voy a salir de aquí porque ya mismo me recoge lo que es el autobús y está empezando a llover. Guaca es una de agua que vamos a flipar. Y esto es campo abierto, así que fijaros, no sé si llega a ver con la cámara, pero mirad qué cielo más espectacular que se está quedando y cómo me voy a poner como una sopa en un momento, porque allí está cayendo una cortina de agua, que no sé si la coge la cámara, que se acerca para acá, que toda esta gente nos vamos a poner todo bonito de agua. Así que bueno, no sé si voy a seguir grabando o si aquí ya acabo el vídeo, pero espero que os haya gustado. Aquí desde Chichén Itzá, cuando está empezando a llover. Venga, hasta ahora.